Jóvenes y adolescentes, ahí está su maestro que es Paco y ahí pues se van a juntar todas las clases. Hermanos, también pues yo quiero dejar este lugar a quien dará la enseñanza del día de hoy, nuestra hermana, mi esposa, la pastora Dina Campos, para que ella sea quien imparta la lección del día de hoy. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo se encuentra? ¿Bendecido? Amén. Ahora somos más pocos, pero estamos los que nos dispusimos y los que queremos recibir algo de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos se acuerdan qué clases hemos visto? A ver, de los atributos de Dios. ¿Quién quiere mencionar? De una que se acuerde. Muy bien. ¿Quién más? A ver, hermanos. Omnipresencia. ¿Y de todo se está aprendiendo algo, hermano, o nos regresamos en las dudas? Acuérdense que se vale preguntar, hermano. Estas enseñanzas son con toda, por eso se dice enseñanza, ¿verdad? Para que todos preguntemos, saquemos dudas y aquí usted haga anotaciones. Habíamos visto quién trae ahí por ahí su libreta. No le dé pena, hermano. Uno a veces de repente se ofrece y dice, ay, el texto, ¿verdad? O a veces se nos ofrece compartir con alguien y usted retoma sus apuntes y le dicen, oye, ¿por qué dicen que la santidad? ¿Por qué dicen que la omnipresencia? Permíteme, ¿verdad? Y vamos a nuestros apuntes. A veces es difícil aprendernos toda la clase completa, pero anotamos lo más importante, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, nuestro tema de hoy es el amor. Es uno de los atributos de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. Y quiero que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Amén. ¿Le parece si lo leemos todos juntos, así como está? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, encontramos que Dios es amor, ¿sí? El amor, hermanos, es algo que muchos profesan. Sí, usted ha oído decir, yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios me ama. Y a veces encontramos personas que hablan mucho del amor de Dios. Pero cuando usted ve sus frutos, dice, ¿verdaderamente será alguien que conoce a Dios? ¿Verdaderamente será alguien que sabe acerca del amor de Dios? Muchos pueden profesar del amor de Dios, pero pocos experimentan de ese amor. Tiene algo que ver más o menos con lo que yo le predicaba el domingo, de qué tanto conocemos a Dios, ¿verdad? A veces decimos conocer a Dios, pero en realidad no vivimos como si conociéramos a Dios. Vienen las pruebas, las dudas, las circunstancias, las luchas, y pareciera que ese Dios grande que predicamos, poderoso, a veces en medio de nuestro problema no conocemos o no actuamos como verdaderamente decimos conocer a Dios. Entonces, muchas veces las personas también hablan sobre el amor, pero son extraños al amor de Dios, ¿verdad? No sé si pasaron, ¿le pasaste a venir? Así es, ese es. Muy bien. Ahí me va usted siguiendo, hermano, ¿eh? El amor es algo que muchos dicen, ¿verdad? Antes de entrar un poquito más al tema, quisiera leerles, o si alguien para que escuchen una voz diferente pueda leer este punto acerca de la naturaleza de Dios. Dice que en la Biblia se mencionan tres no sé qué quise escribir ahí, ¿verdad? Respecto a la naturaleza de Dios. Se mencionan 3 puntos o 3 características acerca de la naturaleza de Dios. ¿Quién quiere leer lo que dice? Por ahí les van a aparecer algunas citas, ya saben la dinámica, vaya adelantándose a la cita para que lo pueda leer. En Juan 4:24. Y mientras alguien lee la cita, ¿quién quiere leer ahí donde dice Dios es espíritu?
con voz fuerte. Dios es espíritu, no tiene sustancia visible. Si tuviera cuerpo tangible, no sería omnipresente. Estaría limitado a un lugar, pero por la razón que es espíritu, llena el cielo y la tierra. Amén. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, una de las cosas que menciona la Biblia acerca de la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu. Y nos dice, Dios es, si tuviera un cuerpo físico, ¿verdad?, no podría ser omnipresente. Y sabemos que siendo espíritu, Dios puede estar en todo lugar. Al mismo tiempo que está aquí con nosotros su Espíritu Santo, Él está en otro país, ¿verdad?, en el mundo entero, escuchando las alabanzas, escuchando la necesidad del otro Dios. Así como lo sabe, el Espíritu Santo está en todo lugar. Y por esa razón es que la Biblia lo menciona, que Dios es espíritu. Otra naturaleza de Dios, en la siguiente diapositiva, dice que Dios es luz. ¿Quién quiere leer? Abajo de la cita dice lo opuesto. ¿Quién quiere leerlo? Hermana Ana. Lo opuesto a la oscuridad en las escrituras, la oscuridad hace ¿Referencia? a pecado, maldad y muerte. Muy bien. Sí, la que sigue, hermana. Luz en las escrituras hace referencia a santidad, bondad y vida. Amén. Por ahí los que lean, de repente se me van las letras, hermano, pero usted ahí acomódele la palabra. ¿Qué dice primera de Juan 1:5? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Entonces, primero, una de las naturalezas de Dios es la anterior que decía que Dios es ¿qué? Espíritu. Y la segunda es Dios es luz. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, usted encuentra esa palabra que dice oscuridad y dice que hace referencia, cuando en la Biblia usted escucha acerca de la oscuridad, hace referencia al pecado, a la maldad y a la muerte. Pero Dios es vida, ¿verdad? Cuando hablamos en las escrituras de la luz de Dios, hace referencia a que Dios es santo, Dios es bondadoso y Él es vida, ¿sí? Entonces Dios es luz, todo lo contrario a lo que vemos, lo que representa la oscuridad. La siguiente diapositiva, entonces Dios es espíritu, Dios es amor y la tercera característica en la naturaleza de Dios es Dios es amor, ¿sí? Primera de Juan 4:8, si alguien lo puede ir buscando. ¿Quién quiere leer la siguiente referencia? Hermana Lili. No se trata de que simplemente Dios ama, sino que Él es el amor vivo. El amor no es simplemente uno de sus atributos, sino Su propia naturaleza. Muy bien, ¿qué dice Primera de Juan 4:8? Amén. Dios es amor, ¿sí? Dice que no se trata simplemente como uno de sus atributos. Nosotros lo estamos viendo aquí como un atributo de Dios, pero por naturaleza Dios es amor. Eso es algo que representa. Cuando usted piensa en Dios, sabemos que Dios lo llena todo, que Dios es amor, ¿sí? Muy bien, entonces, siguiente diapositiva. Dice Primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Era nuestro versículo clave, ¿verdad? Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En su amor, ¿qué cree que pasa? En el amor de Dios, Dios viene al encuentro del hombre. Y en esa perfección Dios entrega su vida, Jesucristo entrega su vida por cada uno de nosotros, pero lo hace no solamente vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, no solamente a morir, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, sino que tenía un propósito. El propósito era que toda la humanidad podamos ser salvos, ¿verdad?, que toda la humanidad podamos conocer del amor de Dios. Y eso era lo que le mencionaba anteriormente, dice el amor que pocos experimentan. Pocos experimentan ese amor de la naturaleza de Dios, ¿verdad? La naturaleza de Dios es por esencia, Dios es perfecto en su amor.
Ahora vamos a ver algunas características del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. En la siguiente diapositiva. Ahí quédate poquito, dice, es urgente. ¿Por qué? Porque existe una gran necesidad de que nuestros pensamientos sean formados, regulados sobre lo que dicen las Escrituras, por el bajo estado espiritual que existe en los creyentes. Hablando de la diapositiva anterior, ¿verdad? Que yo les decía, muy pocos, muchos profesan del amor de Dios, pero en realidad no hay esa convicción de qué significa el amor de Dios. Y entonces dice, existe una gran necesidad de que nuestros pensamientos sean formados y regulados sobre lo que dice las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios es amor, y entonces tenemos que vivir dentro del amor de Dios, tenemos que caminar bajo el amor de Dios, tenemos que experimentarlo, pero también tenemos que darlo a conocer a los demás. Y es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque en el mundo que vivimos en la actualidad, muchos, como decíamos anteriormente, profesan de un amor, pero nuestra vida, hermanos, no está a lo mejor representando el amor de Dios. Muchos están con un pie en la iglesia y otros están fuera, ¿verdad? Y no podemos, como dice la Biblia, agradar a dos señores, o estamos en luz o estamos en tinieblas. Entonces existe esa necesidad de que entendamos cuál fue el propósito de Jesús en la tierra y que vivamos en el amor de Dios. Nuestros corazones están muy poco ocupados con el amor de Dios por su pueblo. Cuando hablamos acerca del pueblo de Israel, vemos cómo Dios le habla al pueblo de Israel en gran amor, ¿verdad? El amor que Dios le tenía al pueblo de Israel. Y entonces a veces nuestros corazones estamos desatendidos a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una vez que le conocimos, que fuimos salvos, que tenemos que vivir dentro del amor de Dios. Y dice, mientras mejor conozcamos su amor, es decir, su carácter, su plenitud, la bendición, más se alegrará nuestro corazón en Dios. Mientras más vivamos nosotros en el amor de Dios, disfrutando de ese amor de nuestro Dios, dice, más se alegrará nuestro corazón en Él, ¿verdad? Conocerlo a Él cada día. Ahora sí vamos a ver algunas características del amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es incondicional. Fíjese, el amor de Dios no tiene límite. El amor de Dios no es no es gratis, ¿verdad? Es gratuito y es sin condición. Dios no nos condiciona para poder recibir de su amor. Cuando nosotros conocimos a Jesús, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, Dios no nos puso condición. Al contrario, nos pudimos haber sentido los más grandes pecadores del mundo y Dios nos aceptó tal cual y nosotros veníamos delante de Él, o tal cual nosotros somos. El amor de Dios es sin condición. A veces pensamos, o muchas veces quizá alguien que ha tenido un encuentro con Cristo, ¿verdad? A lo mejor está escuchado de algún evangelista y es que yo era un asesino, ¿verdad? Y muchas personas en su ceguera espiritual y haber escuchado pudieran decir, pues es que, ¿cómo es que Dios puede amar a una persona así, verdad? Bueno, Dios lo que quiere es que nosotros vengamos al arrepentimiento. Puede ser la persona que haya hecho las más cosas más graves, pero Dios mira a aquel hombre, a aquella mujer que venga a sus pies arrepentido. Muchos pudieran tener ese punto de vista. ¿Cómo es que el amor de Dios es incondicional? Si hay personas buenas, personas que se portan bien, ¿cómo es que Dios pone su mirada en otras personas? Bueno, así es el amor de Dios. El amor de Dios es sin condición. ¿Qué dice Deuteronomio 7:7? Muy bien. En ese versículo podemos ver cuando Dios le habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, no te amé por el tamaño que tú tengas, ¿verdad? O por ser el pueblo más grande o el más pequeño. Dios amaba al pueblo de Israel de una manera hermosa y de la misma manera nos ama a nosotros. Cuando Cristo vino a esta tierra, lo hizo con ese propósito, ¿verdad? De amarnos sin condición. Ahora, ¿qué dice Jeremías 31:3? Bueno, ¿quién tiene primera de Juan 4:29? Primeramente, primera de Juan.
Hablando acerca del amor de Dios que es incondicional, dice que Él nos amó primero, ¿verdad? Alguien que tenga el versículo completo, primera de Juan 4:29. ¿No es la cita? A ver. Es la que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muy bien. Entonces, hermanos, el amor de Dios es incondicional y nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué, hermanos? Nos amó primero, hermano. Nos amó primero. Y a mí me encanta ese versículo de la Biblia donde dice que antes de que nos formara en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, Él ya tenía un propósito para nosotros. Es decir, que ahí ya estaba el propósito de Dios, pero también estaba el amor de Dios sobre nuestra vida. Ahora, otra característica del amor de Dios es que Él es eterno. Primera característica, recordando, dice que su amor es incondicional y segundo, su amor es eterno. ¿Qué dice Jeremías 31:3? Ese versículo es muy conocido, ¿verdad, hermano? Con amor eterno te he amado. Y muchos lo hacemos un texto favorito, ¿verdad? Con el amor eterno, saber que Dios nos ama con ese amor especial, con ese amor eterno. Y dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios nos ama porque Él es bueno. Ahora, ¿cómo podemos descubrir el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios es algo misericordioso. Y cuando hablamos acerca del amor de Dios también lo recibimos por gracias, hablando de la salvación, ¿verdad? En ese amor, en ese regalo que Jesucristo vino a darnos a la tierra, Dios por medio de Jesucristo, la salvación, hermanos, es por gracia y una de las evidencias de ese amor de Dios es que lo hizo por gracia y por misericordia. Jesús tenía que venir a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros y esa fue la manera en que Dios nos mostró su amor al entregar a su único hijo. Imagínense cómo no podrá ser tan grande el amor de Dios que se despojó de su único hijo y lo entregó para que muriera por cada uno de nosotros. Aquellos que cargamos con el pecado, aquellos que yo le decía a alguien que diga, yo he hecho lo peor en el mundo, he sido el peor padre de familia, he tratado mal a mi esposa, he tenido, qué sé yo, ¿verdad? Alguien que roba, alguien que asesina. En esas personas Dios también estaba pensando. Era tan grande su amor que decidió que su único hijo viniera a esta tierra a sufrir lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Así que el amor de Dios es algo que Dios nos muestra a través de la vida de Jesús. El amor de Dios, como tercer punto, hermanos, tercer característica es que el amor de Dios es sin condición. No necesitamos hacer nada para que podamos recibir el amor de Dios. No necesitamos hacer ninguna motivación para que Dios nos ame. Mire, por ahí a lo mejor mis diapositivas se voltearon, pero vamos a ver entonces, el amor de Dios es infinito. En Juan 3:16, ¿qué dice? Ese todos se lo saben. Muy bien, muy bien. A ver, como que algunos se cuatropearon. A ver, otra vez, ¿cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado para... Muy bien, hermano. Ya ve cómo sí se lo sabe. El amor de Dios es infinito. ¿Qué dice Efesios 3:18? Acuérdese ir buscando por ahí, Muy bien. Ese texto a mí me gusta mucho porque dice, el amor de Dios es tan ancho, tan alto, largo, ¿verdad? Y hay un canto en los niños que decimos tan profundo, ¿verdad? Que imagínense cuán grande es el amor de Dios. Es infinito, el amor de Dios no tiene límites. Entonces, en ese amor de Dios sin límite,
es que Jesús vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Su amor no puede ser calculado. ¿Qué dice Efesios 3:18? ¿Ya lo leímos? Efesios 3:18. Ok. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva, por favor. Llevamos 3 puntos, ¿verdad? El amor de Dios es infinito, incondicional, ¿y qué más? Eterno. Muy bien. Dios nos ama a pesar de lo que somos. El amor de Dios nos perdona. Fíjese, Hebreos 12:6. A ver, ¿quién lo quiere leer? Dios nos ama a pesar de lo que somos y el amor de Dios nos perdona. Usted si ama a su hijo lo disciplina, ¿verdad? O lo deja que crezca como quiera. Yo creo que todos hemos puesto corrección a nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces el hijo pregunta, ¿verdad? En el caso mío, que Obed ya está más grande, me dice, ¿por qué nada más a mí me dices, verdad? Bueno, porque ya yo le hablo a él de otra manera diferente a Gael, y a lo mejor él siente que yo soy más dura, a lo mejor, pero es por eso, ¿verdad? Porque uno los quiere corregir en ese amor. Ahora vamos a entrar a una pregunta, hermanos. Dice, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios nos ama tal cual somos, con nuestras cualidades, con nuestros defectos. Pero hablando acerca de la disciplina, hermano, ¿usted cree que nosotros podemos hacer hoy algo que está mal delante de Dios y luego digo, pues voy y le pido perdón en la noche? Voy mañana oro y le pido disculpas a Dios. ¿Estará bien, hermanos, volver y fallarle a Dios nuevamente? No, ¿verdad? No podemos abusar de la gracia de Dios. No podemos decir, al cabo Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios me ama tal cual soy y sabe que tengo defectos y que me equivoco y Dios me va a comprender. No podemos abusar de la gracia de Dios. No podemos ir a pedirle perdón a Dios hoy y mañana volver con una misma actitud. Muchas personas dicen, es que Dios es amor y Dios me ama, Dios así soy, tengo ese defecto y Dios está trabajando en mí. Bueno, tenemos que ir delante de Dios, arrepentirnos, pero una vez que vamos y confesamos a Dios en qué estamos fallando, que queremos que Dios nos perdone, bueno, a partir de hoy hay que tomar una buena actitud. No somos imperfectos, pero tenemos que pedirle al Señor que nos moldee y no volver a hacer el mismo acto, ¿verdad? Ahí es donde encontramos que Dios nos ama a pesar de lo que somos, sí nos perdona, pero también encontramos dentro de lo que hacemos la disciplina del Señor, ¿verdad? Hermano Luis. Hay algo importante sobre el amor de Dios que tenemos que ver los dos aspectos, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, es que lo quieren todos, pero de la disciplina como que no lo aceptamos muy bien. Exacto. Y en cuanto que Dios nos perdona y que dicen que al cabo mañana ya no vamos a la iglesia, ahora hacemos esto y mañana ya Dios nos perdona. Pues Dios sí perdona porque es un Dios perdonador, pero Él no perdona el pecado. El castigo viene sobre el pecado. Esto le dijo a su pueblo en Éxodo capítulo 32, verso 34. Dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. O sea, Dios va a castigar el pecado. Sí los perdonó al pueblo de Israel. Dice, llévalos, pero en el día del castigo dice, yo castigaré el pecado. Amén. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? ¿Qué opinan? Es muy serio. Así es.
Así es. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. A lo mejor pasa una vez y dice usted, hoy le pido perdón a Dios, y Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Pero ¿qué pasa si no llega esa oportunidad? ¿Verdad? Muchas veces pareciera como cuando somos hijos, ¿verdad? Al cabo mi papá no se da cuenta y vuelve uno a la misma actitud, pero cuando el papá se da cuenta, pues disciplina, ¿verdad? Corrige y dicen, ya no lo voy a hacer, y otra vez, y otra vez. Bueno, Dios en su amor quiere que nosotros vayamos al arrepentimiento. ¿Alguien más, hermano, que quiera participar, hermana Ana? Dice aquí en Hebreos 10:26, en sí arriba dice, advertencia al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Muy bien, hermano. ¿Alguien más? Yo creo que no podemos desprender, estamos hablando de atributos de Dios y no podemos, porque muchos cometen el error de centrarse en el amor de Dios solamente. Es que Dios nos ama. Dios dice al mundo, ¿cómo Dios va a mandar al infierno a las personas si son su creación? Pero no se dan cuenta que Dios no solamente es amor, Dios también es justo, Dios es soberano, Dios rechaza el pecado, que Dios es un Dios santo y que no puede habitar la maldad ni el pecado cerca de Él porque Él es santo. Entonces nunca debemos cometer el error de pensar que porque Dios es amor, nosotros ya podemos, agarramos como al Padre consentidor, ¿verdad? Que el Padre que consiente al niño y que el niño siempre hace de las suyas porque cree que el papá, pues como lo ama tanto, le va a perdonar todo. Hasta que algún día a lo mejor el padre recapacita y lo disciplina y el hijo dice, ah, caray, ¿verdad? Pues mi padre también hace esto, ¿no? La disciplina es parte de ese amor que Dios externa al ser humano, ¿no? El sufrimiento, a través del sufrimiento y de la disciplina de Dios, pues tendemos a aprender más que cuando estamos en un estado de bendición, por así decirlo, ¿no? Donde todo marcha bien y Dios nos ama y porque nos ama, muchas veces Él nos disciplina. Hay algo que yo pensaba ahorita que estamos viendo todo esto, como la Biblia nos dice que Dios es amor, que su naturaleza es amor, no es que Él tenga amor, ¿verdad? O sea, como decía la hermana Belia en la clase pasada, la santidad de Dios, o sea, Dios es santo, no se puede medir la santidad de Dios, de decir Dios es santo a tal nivel. Al igual en el amor, nosotros no podemos decir Dios tiene amor, tiene 80% de amor, ¿verdad? Sino que Dios es amor, Él es, en su esencia es amor. Y cómo a través de su Espíritu Santo la Biblia nos dice, ¿no? Que nosotros no recibimos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, ¿no? Y luego, cómo la Biblia se enlaza y se concuerda en sí, porque Jesucristo no solamente llamó, Él dice, ¿qué beneficio tendría solamente si amáramos a los que nos aman? Y Él nos lleva todavía más allá. Él dice, yo les digo que amen a los que les aborrecen, que amen a sus enemigos, que amen a los que les causan mal. Cómo Dios nos enseña a ir más allá y a poner en práctica el amor que ya recibimos nosotros por medio del Espíritu Santo. Ese amor que hay en Dios, Él lo depositó en nosotros para que nosotros podamos amar a los que nos aman, pero también a los que no nos aman, aquellos que nos aborrecen o que procuran nuestro mal o que nos maldicen. El Señor dice, bendecid a los que os maldicen. Debemos aprender nosotros como cristianos, hermanos, a dejar de excusarnos o de decir, es que yo no amo porque no me ama, o yo no le hablo porque no me habla, o yo no hago esto porque no, él no es bueno conmigo.
que el mundo no puede dar ese amor que tal vez nosotros sí podemos dar, porque lo hemos recibido por medio de su Espíritu Santo. Sí, amén. Entonces, en ese amor de Dios, hermano, en que Dios nos ama, Dios no deja de ver nuestro pecado, ¿verdad? Lo que mencionábamos ahorita, Dios no deja de ver nuestro pecado. Y por eso es que su Hijo, Jesús, vino a este mundo para limpiar nuestro pecado y para darnos vida eterna. La siguiente característica del amor de Dios es que su amor es inmutable. No hay nada que podamos hacer para cambiar el amor de Dios. Romanos 8:38 al 39. Romanos 8:38 al 39. El amor de Dios es inmutable. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice, nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Piense por un momento en el amor de Dios sobre su vida, hermano. Y luego piense en esos momentos donde usted ha querido tirar la toalla, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Tribulación, dice, hambre, desnudez, angustia, persecución. A veces nos sentimos, aunque no vivimos una persecución literal, ¿verdad? Como aquellos misioneros, a lo mejor la vivimos en medio de los procesos, ¿verdad? De los problemas. Y ha habido momentos donde usted dice, no, es que esto es muy difícil, ser cristiano es muy difícil. O cuando usted empezó en el cristianismo, ¿verdad? Cuando los primeros meses que usted se convirtió a Cristo. Y dice la Biblia, y por algo lo dice, ¿verdad? Dios es fiel en sus palabras, que dice, nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. El amor de Dios todo lo cubre. El amor de Dios es tan grande que nos sostiene. El amor de Dios dice que es eterno. El amor de Dios está ahí, aunque a veces sentimos esa soledad, sentimos que Dios no nos escucha, o sentimos que Dios a nosotros no nos contesta, y alguien que tiene 3 meses en la iglesia, Dios le concedió un milagro o le contestó su petición. Ahí, hermanos, tenemos que aprender a permanecer en el amor de Dios, como leíamos en nuestro primer versículo, ¿verdad? El que tiene el amor de Dios permanece en el amor de Dios y Dios en él, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios no cambia jamás. El amor de Dios no se mueve, ¿verdad? No cambia. Dios nos sigue amando en todo momento. Hace unas clases atrás mencionábamos, por ejemplo, de que mucha gente dice que los milagros de Dios ocurrían solamente en la iglesia apostólica, que hoy en día Dios ya no hace milagros. Hay algunos cristianos que creen eso, que hoy Dios ya no se manifiesta de esa manera obrando en milagros, y que solamente fue para la iglesia primitiva. Hace unos días cenaban con nosotros Cindy, su novio, su prometido, y él nos mencionaba que él es bautista, él es italiano, él viene de Italia, y que la iglesia donde él asiste es bautista. Y mencionábamos, ahí platicábamos que nosotros somos pentecostales, ¿no? Y él dice, no, sí, dijo, sea como sea en el campo misionero, algo que vemos nosotros los bautistas es que nos hace falta mucho eso que ustedes tienen de lo que Dios obra, ¿verdad? Lo que Dios hace, que creemos en los milagros de Dios y cómo Dios se manifiesta en ellos, ¿no? Dice, creo que nos hace falta meternos un poquito más con lo del Espíritu Santo, dice, ¿no? Y en el amor pasa igual, porque hay un pasaje de la Escritura que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo no va a cambiar, y Dios no va a cambiar. El amor que Él dio por medio de su Hijo Jesucristo lo sigue dando hoy a nuestras vidas. En este tiempo que hemos visitado centros o que hemos visitado al Cerezo, se da uno cuenta cómo el amor de Dios no tiene, como lo mencionaba, no tiene límites, y aún asesinos, aún violadores, aún personas que toda su vida drogadicciones, cosas que no agradaban a Dios, y ahora alaban a Dios con una libertad y con un amor en sus corazones profundos que solamente lo logra el amor de Dios en nosotros, que no cambia. Amén.
¿Alguien más, hermanos, quiere participar? Hermano Luis. Y dice primero de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. A veces tenemos la cuestión de solamente irnos por el amor sentimental, el amor de los sentimientos, pero en realidad el amor es una acción de parte de Dios a través del creyente. El amor es una acción porque Dios amó al mundo, pero ¿cómo lo amó? Dio a su hijo, dio algo, dio a su hijo. Entonces el amor no solo es decir te amo, el amor es una acción junto con esa palabra. Por eso dice que tenemos que ser de hechos y de verdad, no solamente de palabras. Como la frase que dice el pastor, ¿verdad? Dios bendice a ¿qué? Acciones, no buenas intenciones, ¿verdad? Si amamos a Dios, hermano, tenemos que reflejar el amor de Dios, ¿verdad? Y hablando acerca un poquito de Pedro, ¿verdad? Usted sabe esa escena donde Dios le dice, Pedro, ¿me amas? Imagínense. Y usted ha visto a ese Pedro que impetuoso, ¿verdad? Y que siempre les digo, siempre sobresalía porque cuestionaba, preguntaba. Pero también después de que él comprendió, ¿verdad? Después de que Jesús resucita y les deja la tarea a los discípulos de seguir predicando el evangelio, vemos a un Pedro que se levantaba y hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque había experimentado la compañía de Jesús, había entendido el propósito de Jesús, lo había vivido, ¿verdad? Lo había experimentado y hablaba con denuedo, hablaba con autoridad, lleno del Espíritu Santo. Y cuando vemos esa escena donde le dice, Pedro, ¿me amas? Y que le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, bueno, Señor, pues tú sabes que te amo. Y es como si en otras palabras Jesús le estuviera diciendo, bueno, si de verdad me amas, haz lo esencial, porque no puedes apacentar mis ovejas si no me amas. Imagínense. Con esas palabras, la Biblia no lo menciona así, ¿verdad? Yo se lo digo en esta frase, no puedes apacentar mis ovejas si no me amas. Nosotros no podemos hablar del amor de Dios si no lo vivimos, no podemos hablarle al necesitado si no sentimos el amor de Dios, no podemos predicar de alguien, de un Dios grande y poderoso si no lo conocemos. ¿Querías participar? Yo considero que esa parte que mencionan nuestros hermanos, hermano Luis, mi esposa, es muy importante, hermanos, porque la Biblia nos habla que nuestra fe se demuestra con hechos. Y el amor de Dios, ¿cómo vamos a alcanzar un mundo tan necesitado de amor si nosotros, la iglesia, no reflejamos ese amor? Pasa ahorita en este momento en el ISSSTE, tenemos internado una tía en estado terminal de cáncer. Ella, desde el lunes, el fin de semana que la internaron, nos decían que no había nada que hacer, que el cáncer que ella tiene es nuevo y no es intratable y es incurable por lo agresivo, etcétera, ¿no? Y pues estando ahí, la condición en la que ella se encuentra, pues los hombres no podemos pasar a verla, solo las mujeres, pero ella ha recibido montones de visitas y uno se pone a reflexionar que muchas veces nosotros amamos, tenemos una oportunidad tan grande de poder amar, de poder vivir una vida de reflejar ese amor, pero queremos hacerlo solamente en el final, cuando tuvimos o tenemos toda una vida, ¿verdad?, para poder reflejar ese amor con nuestros seres amados, pero también con aquellas personas a las que Dios nos da la oportunidad de amar, ¿verdad? Y el poder nosotros reflejar ese amor. Y para cerrar, en el trabajo hay una señora que hace el aseo, y la señora es un poquito gruñoncilla, ¿verdad? No le ha ido muy bien en su vida, en su caminar, y es un poco gruñona, así como enojona, molestona. Pero cuando yo la vi, o que la he tratado, pues yo siempre le hablo bien, y a veces le cotorreo, le digo cómo está, cómo amaneció, y la señora como que me agarra estima y me habla bien, ¿verdad? Siempre, y los médicos se sorprenden y dicen, ah, chis, contigo te habla bien la señora, ¿no? Porque la señora, pues su trato no es muy amable, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo vamos a reflejar a las personas? Incluso en veces le digo hermana, y me confundo y le digo hermana, yo digo, a lo mejor algo Dios quiere con ella, ¿no? Pero hermanos, ¿cómo vamos nosotros a reflejar el amor si nosotros no lo vivimos en nosotros mismos? Y
batallé tanto para mostrar en acción ese amor, ¿verdad? Para poder ofrecer, para poder dar, que a veces preferimos no darlo. Y cuando viene, por ejemplo, en el caso de mi tía, que ya no hay nada que hacer, solamente sus hijos están esperando que los médicos le digan ya murió. Eso es lo que estamos esperando la familia, y para poder dar amor hasta el último, hermanos, podemos hacerlo en esta oportunidad que nosotros tenemos. Amén. Y así es, hermano, ¿verdad? El amor que tenemos que... Qué bonito cuando escuchamos que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios no tiene fin, que el amor de Dios no se acaba y que me ama. Qué bonito cuando decimos, el amor de Dios es inmutable, ¿verdad? El amor de Dios no cambia, Dios me ama así como yo soy y Dios no cambia su amor por mí. Qué bonito es cuando estudiamos también que el amor de Dios es eterno, es sin condición, ¿verdad? Que Dios no me pide nada a cambio para amarme. Pero que cuando nos lleva a ese punto de decir, bueno, si me amas, tienes que reflejar el amor de Dios que yo tengo puesto en tu vida, ¿verdad? Si de verdad me amas, tienes que reflejarlo, tienes que comportarte como alguien que me ama. Entonces, y volviendo un poquito a Pablo, ¿verdad? Que le decía, le encargó una tarea a Pablo y le dijo, bueno, si me amas, tienes que apacentar a mis ovejas, y no lo vas a poder hacer si no me amas. Y es lo mismo que nos diría a nosotros, si me amas, ¿cómo pretendes decir, Señor, yo te quiero servir? Yo voy a ir a donde tú me envíes, yo voy a hacer lo que tú me digas, ahora sí, Señor, me voy a comprometer contigo. Pero si no tenemos ese verdadero amor, si no conocemos al Dios de amor, entonces ¿cómo vamos a poder compartir el evangelio? Se necesita mucho amor. ¿Para qué, hermano? Necesitamos el amor de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para pasar por alto las ofensas, como decía el pastor, ¿verdad? Necesitamos el amor de Dios en nuestra vida, vivirlo, para pasar por alto las ofensas. Y le digo las ofensas porque es lo que más vivimos, ¿verdad? Tenemos ese corazón tan de pollo, ¿verdad? Que a veces nos lastima las palabras de alguien o nos sentimos con alguien, y tenemos que pasar por alto las ofensas. Tenemos que amar, como dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ¿quién? Como a ti mismo. Tenemos que tener mucho amor para hacer la labor ministerial, pastoral, de cualquier tipo de ministerio, ¿verdad? Como hijos de Dios, en cualquier servicio, tenemos que tener mucho amor para que sea la única forma de servir a Dios, porque si nosotros no tenemos el amor de Dios, ¿cómo vamos a servirle a Él? ¿Verdad? Por rutina. Pero sin vivir el amor de Dios, pues va a haber muchos momentos de altas y bajas en su vida, en su servicio, ¿verdad? Porque es difícil seguir en la carrera cristiana, pero necesitamos que el amor de Dios nos sostenga. Y antes de terminar esta clase, no sé si hasta aquí alguien quiera compartir algo más. Si no, vamos a pasar un video, hermana Belia. Así es. El amor de Dios en nuestra vida. Conocer a Dios y vivir el amor de Dios. Además, si usted hoy en esta clase dice, pues sí, yo sabía que Dios es amor. Sí, yo sabía que Dios me ama. Pero fíjese la responsabilidad de recibir el amor de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que portar el amor de Dios para poderlo dar, como decíamos ahorita, ¿verdad? Ir con el necesitado, ir con el que nos ofendió, pedirle disculpas. A veces somos los ofendidos y somos los que tenemos que preguntar qué pasa, ¿verdad? Hermano Víctor y luego el hermano Luis. Es como cuando vamos a los centros de rehabilitación. Miran con qué amor nos reciben las muchachas. Así es, hermano. Y uno siente algo muy bonito, como que se encariña con ellas, porque se les iluminan sus caritas cuando nos ven llegar y nos demuestran a las hermanas de mí ese gran amor que sienten por nosotros. Y es muy bueno, es muy bonito. Y es que sí, el amor tiene que demostrar. Mira, nosotros nos han dicho, ahorita hablando de lo que dice el hermano, ¿y para qué llevan comida cada vez que van? Pues no les lleven, porque pues sí necesitamos, a veces decimos, es que qué bonito que toda la iglesia apoyara en ese sentido, ¿verdad? Qué bonito. Pero bueno, yo creo que Dios va a poner en el corazón de la gente y tiene que ser de voluntad, pero porque a veces decimos que sí necesitamos apoyo, pero luego dicen, ¿pero para qué llevan comida cada vez que vamos que no les lleven?
Hermano Luis. Y lo importante de conocer, hermano, la humildad de las personas sin recursos. Porque nos toca también, tenemos que conocer esa faceta, hermano. A veces en la iglesia solo vemos a los hermanos, pero cuando vemos a las personas que están muriendo en los hospitales, hermano, que usted está agarrando su mano ahí y que esa persona está muriendo, es una etapa diferente de cristiano. Cuando usted va y predica, hermano, allá donde nadie va, allá donde está la gente humilde, que tienen sus casitas, hermano, de madera, ahí demuestran un amor diferente. Ahí demuestran un amor genuino y verdadero, hermano. Por eso es importante el conocimiento, pero es importante el amor de Dios. Y a veces le ponemos más énfasis al conocimiento, hermano. Y por eso dice Pablo, a través de Efesios, dice 3:18, que seáis plenamente capaces de comprender por todos los actos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenados de toda la plenitud de Dios. El amor de Dios excede todo conocimiento, hermano. El amor de Dios excede todo título, el amor de Dios excede toda congregación, el amor de Dios es inmenso y grande. Sí, amén. Y sí, hermanos, el amor de Dios lo vamos a reflejar no solamente en un lugar, ¿verdad? Vamos a ir a los hospitales, vamos, como decía el hermano, ¿verdad? Vamos a ir a qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué lugar Dios nos puede enviar? Pero ¿sabe dónde es más importante? En su casa. Usted puede decir, yo amo a Dios, pero el día de mañana usted, o saliendo de aquí, usted tiene actitudes aún con sus hijos, su familia, y le van a decir, no, papá, pues yo para qué voy a la iglesia. No, un familiar, no, pues si mi tía, mi tío es así, ¿verdad? Tenemos que demostrar el amor de Dios con acciones, con nuestras palabras, con su sabiduría, pedirle a Dios dirección, ¿verdad? Y más que en su casa, a quien más le debemos de demostrar el amor es a nuestro Dios, ¿verdad? Saber que Dios, le decimos te amo, pero que no se lo digamos nada más de nuestros labios, sino que en nuestro corazón Dios se encuentre ese amor que Él espera de nosotros, ¿verdad? Él nos amó a nosotros sin condición y como decíamos, Él nos amó primero, hay que nosotros amarle a Él, como dice el versículo, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si alguien más ya no tiene participación, vamos a pasar un video verito. Ustedes tenemos tiempo, así que si tiene dudas o quiere participar, adelante. Haciéndonos sentir mal, están ahí ofendiéndonos. Y aún cuando aquella persona te ofende y te dice, es cuando Dios, el Espíritu Santo te hace sentir y te dice, ven, acércate, ¿verdad? ¿Por qué me ha pasado? Ven, acércate con esa persona y pídele perdón. Y yo le decía a Dios, ay, pero ¿yo qué le hice? ¿Yo cómo le voy a ir a pedir perdón si ella me ha ofendido, si ella me ha dicho? O sea, Dios mío, por favor. Y ahí es cuando Dios muestra verdaderamente, o prueba si verdaderamente le amamos, ¿verdad? Y no es fácil amar a aquellos que nos ofenden, no es fácil. Pero cuando está el amor de Dios, el Espíritu Santo nos insiste y nos dice, aunque nosotros digamos, es difícil como humanos y decir, o si me ha ofendido, no voy a ir yo todavía a pedirle perdón. Allí es cuando vemos el amor de Dios en nuestras vidas, así real. ¿Cómo dice el versículo ese? Dice que amad a los que os ultrajan y os aborrecen, ¿sí, verdad? O sea que Jesús sabía, ¿verdad? Por lo que íbamos a pasar, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de pues de las palabras de una muchacha que una vez dijo, en mi iglesia me hacen de todo, ¿verdad? No me quieren. Y dijo, pero pues yo he tenido la oportunidad de decir, pues me voy a otro lugar, no en todo lugar me reciben muy bien, me quieren mucho. Pero dijo, estoy ahí porque yo he aprendido pues a decirle a Dios, ¿qué es lo que Dios, qué quieres conmigo, ¿verdad?
Y dice, y he aprendido a ver a esa persona como una lija en mi vida, ¿verdad? Si Dios ahí está tratando conmigo, está tratando con la persona, y dice, yo me voy a quedar porque Dios está tratando conmigo, yo voy a dejar que Dios me pula, yo voy a dejar que Dios haga algo en mí y crecer, ¿verdad? Ese era el objetivo de la muchacha, y muchas veces así va a ser, hermanos. Tenemos que, como decíamos, ¿verdad?, guardar silencio y llevarlo en oración a Dios, ¿verdad? Dios es el que va en su momento, va a tratar con la persona, Dios va a hacer justicia, Dios va a tratar con nosotros mismos. Siempre veámoslo como que Dios trata conmigo, ¿verdad? No sé por qué, pero oremos por las personas, ¿verdad? Que Dios acomode las cosas. En lugar de responder, ¿verdad?, en lugar de hacer el problema más grande, de aventar la piedrita, bueno, pues vamos a esperar en Dios y a ser pacientes, ¿no? Hermana Ana. Hay una frase que hay personas que hasta se burlan de ella. Dice, te amo en el amor de Cristo. No entienden que cuando amas en el amor de Cristo es porque no esperas nada a cambio. Amas, simplemente amas. Así es. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os presionan. Orar, ya ve, orar por ellos, ¿verdad? A veces piensan que porque dicen, usted ha escuchado siempre ese testimonio, ¿verdad?, o esas palabras de alguien que dice, es que porque somos cristianos no podemos decir, ¿verdad?, o se brincan un poquito con nosotros, ¿verdad? No, pues es que tenemos que tener esa paciencia y ese amor de Dios en nosotros, pues de saber esperar en Dios, ¿verdad? Si al mismo Jesús lo ofendieron, si al mismo Jesús lo persiguieron, pues imagínense a nosotros, ¿verdad? Y mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos, o estamos listos? Hermano pastor. Hace unas semanas platicaba con una persona ahí en el Cerezo y me decía que él estaba ahí recluido porque por un tema de dinero de la familia, y como él era el beneficiario, la familia lo metió al Cerezo. Le sembraron un delito, no sé, lo acusaron falsamente y lo metieron al Cerezo. Y yo platicaba con esta persona y me decía él, dijo, yo no les deseo el mal, yo aquí he aprendido mucho de Dios, dijo, he crecido, he aprendido de Dios en este proceso tan difícil. No te voy a decir que no quisiera salir, sí quiero salir, dijo, pero no les deseo el mal. Dijo, y si algún día yo los veo, los voy a saludar, porque yo he aprendido a amar a Dios y amar a los que me aborrecen. Su misma familia lo hizo. Dijo, pero yo no siento nada, si los veo yo no siento nada, o sea, no siento rencor, no siento odio. Hermanos, debemos amar en esa manera. Pero hay veces nosotros nos endurecemos, nos enorgullecemos, que creemos que somos alguien como para no poder perdonar o no poder hacer algo. Nosotros no somos nada. Si Dios nos perdonó, siendo nosotros verdaderamente culpables, pues ¿quiénes somos nosotros como para no perdonar a los que nos ofenden o nos lastiman, ¿no? Creo que debemos, si aprendiéramos a amar de esa manera, nos ahorraríamos muchos problemas en nuestras vidas. Dicen por ahí los científicos que el cáncer viene por esas cuestiones de no perdonar, de vivir una vida de rencores, de enojos, de odios, y que muchas veces esas cosas ocasionan en las personas cáncer. Dicen científicos, ¿verdad? No sé si sea verdad o no sea verdad, pero yo le diría a usted, mejor aprendamos a amar, porque nos deja mucho más beneficios amar que odiar o guardar rencor en nuestro corazón. Así es. Y por ejemplo, si se trata de algo material, pues fíjese, ni nos lo vamos a llevar, ¿verdad? Una discusión por ahí sin perdonar por algo material. Si se trata de algo
Pues qué sé yo, ¿verdad? Mira, a lo mejor la persona vive feliz y usted está ahí con la amargura, ¿verdad? La persona, mira, ya ni viene por enterado se da y uno está en ese rencor, ¿verdad? Aprendamos a perdonar. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos, ¿cómo esperamos que nuestro Padre Celestial nos perdone a nosotros? Entonces, tenemos que vivir en ese amor y aprender a vivir con gozo, ¿verdad? ¿Cuántos casos no hemos visto en un juicio, ¿verdad? A lo mejor usted lo ha visto en algún video, de que el padre al que le mataron su hija va y le abraza al que asesinó a su hija y le pide perdón, ¿verdad? Alguien que perdona por conocimiento de Dios o sin conocimiento y decide perdonar a alguien que le arrebató la vida a un ser querido. Entonces imagínense, hermano, qué bonito es poder vivir tranquilos, qué bonito es vivir plenos y más en el gozo del Señor, ¿verdad? En el amor de Dios y reflejando ese amor. Pastorear al que asesinó a su hija y lo guió a la salvación y dice, y ahora es de mi equipo de administración, que trabaja con él yendo a ministrar. Así es el amor de Dios, ¿verdad? Qué tremendo, pero así obra el amor de Dios en el creyente que verdaderamente ama como Dios nos mandó a amar. Amén. Y el que vive en el amor de Dios, hermano, vive con gozo, ¿verdad? Entonces vivamos en el amor de Dios. Así para terminar, vamos a leer nuestra conclusión y luego vamos a ver un video. Dice conclusión, fíjese, esto lo dice una persona que se llama Samuel Pérez Millos. Dice, si eres incapaz de amar, tienes que hacerte una gran pregunta. Y él decía la pregunta, tienes que hacerte la pregunta si en verdad eres salvo. ¿Qué piensa usted de esa pregunta? Dice, si eres incapaz de amar, tienes que hacerte esa pregunta o una gran pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu corazón? Si no puedes amar, algo está mal contigo, ¿verdad? Algo está mal en ti. Y luego dice, estás buscando a lo mejor algo personal, no estás siendo movido. Si buscas algo personal, siempre algo para ti, dice, no estás siendo movido por el amor de Dios. Como dice 1 Corintios 13:1. Fuerte, hermano. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. O címbalo que retiene. Fíjate, si no tengo amor, por ahí me faltaron letras, pero sí se entiende. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces nos habla de nuestra gran responsabilidad como hijos de Dios, como personas cristianas que queremos servir a Dios, ¿verdad? Como les decía hace ratito, si no nos llenamos del amor de Dios, ¿cómo pretendemos servirle a Él? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a pararnos a hablarle a alguien de que Dios es amor, pero nuestras palabras golpean, ¿verdad? No llegan ni lejos? ¿Cómo vamos a decirle a alguien que Dios es amor si nosotros mismos no lo vivimos, ¿verdad? Dice que es como címbalo que retiñe, ¿verdad? Como no pasa, sus palabras no pasan. Tenemos que vivir en el amor de Dios. Y así les voy a pedir que nos pongan el video. A lo mejor usted ya lo ha visto y si no lo ha visto, póngale atención.
Así de grande es el amor de Dios, ¿verdad, hermano? Le invito a que se ponga de pie. Imagínese si así ver eso, esa escena, dice uno, ¿verdad? Y ver que la muchacha no murió, sino que tuvo una vida mejor, pues eso era lo que Dios quería para nosotros, ¿verdad? En esta representación de este video, Dios, eso fue lo que hizo por nosotros. ¿De dónde Dios nos sacó, hermano? ¿De dónde Dios nos rescató? Quizá a veces vivimos sin imaginar de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántas cosas Dios nos ha evitado pasar, ¿verdad? Nos ha dejado con vida, nos ha guardado hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque Dios todavía tiene planes para usted, tiene planes para su familia, para sus generaciones. Así que yo le voy a invitar a que hagamos una oración antes de despedir este lugar, esta clase, y que cierre un momento sus ojos, y no nos podemos ir de esta enseñanza sin que usted le dé gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. En ese amor que dice la Biblia que es alto, ¿verdad? Profundo, ancho, que no tiene límites. Dígale, Dios, gracias, Señor, porque un día me miraste a mí. Gracias, Señor, porque un día pensaste en mí, Señor. Cuando estabas ahí en la cruz del Calvario, Señor, no te rendiste, sino que tú estabas pensando, Señor, en mi futuro. Tú estabas pensando, Señor, en que un día, Señor, yo viniera a tus pies, que tuviéramos ese encuentro, Señor, donde tú pudieras darme valor, donde pudieras darme vida, donde tú prometes en tu palabra, Señor, que a partir, Señor, de que yo tenga ese encuentro contigo, yo puedo vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida, Señor, donde sé que el día de mañana, cuando tú me llames a cuentas, hay vida y esperanza, Señor. Así como veíamos en este video, Señor, de aquella mujer, Señor, que pudo cambiar su vida. Tú has venido, Señor, a cambiar la nuestra, para que nuestra vida, Señor, esté cerca de ti, Señor, y que podamos ir al arrepentimiento, y que una vez que entendamos el propósito, Señor, con que tú viniste a esta tierra, podamos gozar de una vida eterna, Señor, donde no habrá maldad, donde no habrá, Señor, dolor, enfermedad, sino que podremos gozar de tu presencia, Señor, por una eternidad. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te han conocido, Señor. Aquellos que viven, Señor, quizá como veíamos en esta escena, perdidos, Señor, en el alcohol, en las drogas, perdidos, Señor, en el rencor, Señor, en una familia, Señor, donde existen los pleitos, las disensiones, donde no existe el amor, Señor, en familia, porque no te han conocido a ti, Señor. Te pedimos por todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que hay aquí, Señor, familias representadas donde falta alguien, Señor, que venga a tus caminos, que venga rendido a tus pies. Ayúdanos que vivamos tu amor, y que en medio de ese amor, Señor, nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, que uses nuestra vida, que seamos lámparas encendidas, Señor, buscando tu rostro cada día. Gracias por amarnos así como somos, Señor. Gracias porque un día viniste a nuestro encuentro. Gracias, Jesús, porque tu amor es incondicional, tu amor no tiene fin, porque tu amor es eterno, Señor, y en ese amor, Señor, queremos vivir cada día. Dígale gracias, Dios, por lo que has hecho en mi vida hasta el día de hoy. Gracias, Jesús, porque si no fuera que yo te hubiera conocido, no sé dónde estaría. Si no fuera que tú llegaste un día a mi vida, Señor, no sé qué serían de mis hijos, de mi familia, de mi matrimonio, porque sin duda es tu amor, Señor, quien me sostiene, es tu amor, Señor, quien me levanta, es tu amor, Señor, quien me hace permanecer y que me hace, Señor, buscar agradarte a ti, Señor, vivir en tu amor, buscar el perdón, Señor, tener la paciencia con aquellos que quizá nos han ofendido, con aquellos que quizás, Señor, nos han lastimado. Permite, Señor, que en tu amor encontremos cada cosa, Señor, que necesitamos para salir adelante. Que en tu amor, Señor, encontremos cada día, Señor, la fuerza, la fortaleza, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Así, hermanos, vamos a orar por nuestra ofrenda. Oramos también para despedirnos, y puede ir pasando después de terminar de orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que has hecho en nuestra vida. Dios, te pedimos que bendiga, Señor,
cada familia de Manantial de Vida, Señor, cada familia aquí representada. Permítenos ir, Señor, a nuestras casas, permítenos regresar a los servicios, Señor, para adorarte, y te pedimos también por estas ofrendas, Señor, los diezmos que serán depositados, que seas tú, Señor, multiplicándolos, Señor, que seas tú usándolos, Señor, para tu obra, Dios, que seas tú quien los extienda, Señor, y nos ayudes, Señor, a seguir, a continuar en tu obra, Señor, a seguir sembrando, Señor, a seguir trabajando. Que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, aquel dador alegre, como lo dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Así puede ir pasando.